Qué bueno saludarles, iglesia. Les animamos a que nuevamente tengamos un tiempo de refrigerio, de adoración al Señor. Que puedas levantar tus manos en tu casa y saber que la presencia del Espíritu Santo está contigo en este momento. Corro como niño, corro como hijo, vengo a refugiarme a tus pies. Corro a ti sedienta, corro a ti hambriento, sacia y llena todo mi ser. Quiero mi alabanza, mi mejor fragancia, eres respirar mi adoración. Con manos alzadas peleo mis batallas, el cielo abre, hoy puedo ver.
presencia, tú estás aquí. Oh, tú estás aquí y nos abrazas, llenas todo en nuestro ser, Jesús. Tu nombre que trae vida, trae libertad, príncipe de paz, nos llena. Te damos gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo con nosotros. Eres tú, Jesucristo. Eres tú saciando cada espacio de nuestro ser. Estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca terminará. Y aunque no pueda ver ni logre entender, su mano nunca me soltará. Mientras levanto esta canción, Dios obra a mi favor, su presencia se mueve aquí. Mi libertador, Dios mi protector, es quien me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre el gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi lugar. Dile, aquí estoy quieto. Aquí estoy quieto en el secreto, mientras Dios hace su obra en mí. Aquí permanezco adorando al Maestro, su firme amor nunca termina. Aunque no pueda ver ni logre entender,
protector, el que me defiende y pelea por mí. Su nombre es vencedor, mi Padre gran yo soy. Él me amó primero y tomó mi para publicar su alabanza. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 mi libertador. Aleluya, aleluya. Aleluya, mi libertador. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. Alabado sea el Señor. Salmos 150, versículo 6. Y prepárate para recibir la palabra que Dios tiene para tu vida en este día. Bienvenidos. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Muy buenas tardes, amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo grandemente. Qué bueno este día poder decir que el Señor es nuestro castillo, es nuestra roca, es nuestro refugio, es nuestro libertador y es en quien confiamos. Este día es un día maravilloso porque es el día donde la iglesia se reúne una vez más. Estamos gozosos, hoy es el día del Señor. Nos reunimos para declarar su grandeza, para adorarle. Hemos alabado al Señor, diciéndole a Él: Señor, tú eres mi libertador. Tú eres el Dios de maravillas. Tú eres el Señor. Grande y maravilloso eres tú. Mis amados, una vez más bienvenidos a la casa de Dios, Iglesia Gran Campaña de Fe. En este tiempo, congregándonos vía internet, seguimos orando y clamando al Señor, ¿verdad? Para que pronto podamos tener ya un servicio juntos acá en casa, en la iglesia, ¿verdad? Por los momentos seguimos cada quien en su casa buscando al Señor, cada quien en su casa orando, cada quien en su casa ayunando, cada quien en su casa también haciendo la labor que el Señor nos ha indicado. Y creemos que Dios mediante los próximos días, cuando ya tengamos nuevamente la oportunidad maravillosa de reunirnos en la casa del Señor, mis amados, yo creo que, como dice la palabra, la gloria postrera será mayor que la primera. El esplendor de la gloria del Señor yo creo que será de una manera muy maravillosa. Mis amados, seguimos declarando a Mérida
para Jesucristo. Mérida es de Jesucristo. En estos días pasaba con alguna persona ahí en el carro y pasamos por un terreno que hemos estado orando para la iglesia, que estamos clamando al Señor para esa sede de esas 25,000, 30,000 personas que el Señor nos va a dar. Sigamos clamando al Señor y declarando cada pueblo, cada ciudad de este estado para nuestro Señor, y seguimos también declarando a Venezuela para Jesucristo. Venezuela es de Jesucristo. ¿Qué tal si usted lo dice conmigo? Mérida y Venezuela son de Jesucristo. Los dos, ¿verdad? Mérida y Venezuela son de Jesucristo. Mis amados, podemos este día una vez más dar gracias al Señor juntos. Y qué bueno poder bendecir desde este lugar a nuestros pastores, Pastor Jimmy y Pastora Jill. Les enviamos de verdad un saludo fraternal. Les saludamos, la iglesia les saluda. Cada vez preguntan por ustedes, los hermanos, cómo están los pastores, Susa. Y qué bueno es poder decir que el Señor ha sido fiel. Y estamos orando, pastores, para que el Señor les siga sosteniendo con la diestra de su justicia, al igual que oramos también, mis amados, por cada uno de ustedes. Escúcheme bien, estamos cada día doblando rodillas, clamando al Señor por tu hogar, clamando al Señor por tu familia, clamando al Señor para que el Señor te bendiga, para que el Señor te guarde, para que el Señor fructifique la obra de tus manos. Clamamos al Señor, mis amados hermanos, para que el Señor te dé salud, para que el Señor te llene de vida, para que el Señor te llene de aliento. Y el día de hoy yo creo que será un día muy espectacular, donde podremos hablar un poco de esas promesas que el Señor tiene para sus hijos. Hemos estado esta semana presentando algunos niños acá en la iglesia. Por familias se han acercado algunas familias, ¿verdad? Ahí presentamos a esta hermosa bebé, Bárbara Sofía, hija de Leo y Elizabeth. Que el Señor bendiga a la familia. También presentamos a estos 3 chicos, Samuel David, y también a Sara Esther y a Susan Esther, hijas de Miguel. Y ahí estaba muy orgullosa también la hermana Gladys, ¿verdad? De poder ver a la familia cómo se está presentando, trayendo a los niños a la presencia del Señor. Y esta semana también fue una semana muy bendecida. Sé que el Señor bendijo tu hogar, sé que el Señor bendijo tu vida, pero sabe, el Señor también llevó la bendición a las calles. El Ministerio Emprende estuvo haciendo una labor esta semana y llevando alguna comidita por allí a las personas que están en la calle. Vamos a tener un momento de oración antes de continuar, ¿verdad? Y poder declarar que este servicio al Señor, que este culto a nuestro Dios está llevado, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, y lo hemos comenzado en el nombre y en la autoridad de Jesucristo. Oremos al Señor. Padre y eterno Dios, te damos muchas gracias porque en esta hora nos disponemos a recibir tu palabra, que es hermosa, tu palabra que nos enseña, que edifica, en el nombre de Jesús, Señor. Hoy dispongo mi corazón, mi mente, todo mi ser, y te pido, Espíritu Santo, que en esta hora me enseñes, que renueves mi fuerza, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Danos fortaleza en esta hora, ánimo, aliento de vida, Señor, a través de tu dulce palabra. Hoy te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote muchas gracias. Amén. Muy bien, mis amados, el día de hoy hay un tema que ha estado dándome duro allí en el corazón y en mi mente, y es que el Señor nos dice que debemos reflexionar sobre nuestros caminos. ¿Qué tal si le dice a la persona que está a su lado: reflexiona sobre el camino por el cual estás andando? Es lo que el Señor este día nos quiere enseñar. Debemos reflexionar, debemos preocuparnos, debemos meditar, debemos analizar por cuál camino estamos andando. Debemos entonces este día, basados en la palabra, llegar a una conclusión, y es que el Señor quiere que caminemos en el camino del Señor, que es perfecto. Entonces, para nuestra enseñanza vamos a tomar como versículo central en el libro de Ageo,
en el capítulo 1, versículo 5, dice la palabra: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sencillo, un versículo maravilloso, ¿verdad? Solamente con este versículo podríamos hoy tener la disertación y la enseñanza de lo que el Espíritu Santo nos quiere este día aconsejar, lo que el Espíritu Santo este día nos quiere hablar al corazón. Dice el Señor, una vez más lo leo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. El Señor quiere, mi amado hermano, que cada uno de sus hijos camine en el camino del Señor, en la senda del Señor. ¿Sabe? A veces nos preguntamos, a veces nos quejamos, a veces pedimos y no recibimos, a veces tenemos de repente momentos de oración y momentos de clamor y decimos: Señor, estamos orando, estamos pidiendo, pero no vemos la respuesta a nuestras oraciones. Y entonces es allí cuando el Señor dice: meditad, meditad bien sobre vuestros caminos. ¿Por qué está ocurriendo en muchas personas que están clamando al Señor, están orando al Señor y no ven la respuesta? Hoy vamos a ver entonces el por qué hay personas que están clamando al Señor y no están viendo la respuesta del Señor. Están clamando al Señor y no ven la bendición del Señor. Están caminando, pero tal vez están caminando de la manera equivocada a la que Dios quiere que usted y yo caminemos. Entonces, hoy vamos a tener como enseñanza el libro de Ageo. Son 2 capítulos maravillosos. Yo te voy a pedir que por favor lo leas toda esta semana, lo leas en casa, lo medites, los 2 capítulos. Hoy vamos a tener solamente algunos versículos de este maravilloso libro, pero podemos comenzar diciendo que este libro, Ageo y Zacarías y Malaquías, son 3 libros que convergen en que había que reconstruir la casa de Dios. Tenían que reconstruir el templo del Señor. Y entonces el Señor utiliza al profeta Ageo para darle una palabra bien directa a su pueblo, al pueblo de Judá, para darle una palabra bien directa a Zorobabel, el gobernador de este pueblo, un hijo del Señor, para darle una palabra bien directa también a Josué, hijo de Josadac, sacerdote para ese momento, y por supuesto para darle una palabra bien directa al pueblo, escuche bien, que estaba caminando y no estaba meditando bien acerca del camino por el cual estaba andando. Recordemos que el Señor entonces le dice al pueblo de Israel: yo voy a estar con ustedes. Después que los sacó de Egipto, les dijo: yo voy a ser su Dios y ustedes serán mi pueblo y yo estaré con ustedes. Pero, libro de Deuteronomio capítulo 28, tienen que ser obedientes para que sean bendecidos. Y encontramos allí en esos primeros 14 versículos, usted por favor léalo en casa, ¿sí? Encontramos todas las bendiciones que el Señor ha prometido a su pueblo. Es para usted, es para mí, es para cada uno de nosotros. Ahora escuche bien, las bendiciones porque somos obedientes. ¿Sabe? A veces estamos clamando, a veces estamos pidiéndole al Señor: Señor, yo quiero la respuesta. Señor, por favor, concédeme esta petición, Señor. Pero estamos caminando por una senda que no es el camino del Señor. Estamos yendo tal vez en contra de los preceptos de nuestro Dios. Estamos tal vez haciendo las cosas de una manera que creemos que lo estamos haciendo bien, pero estamos haciéndolo en desobediencia. Y eso era lo que estaba pasando en ese momento con el pueblo. Y entonces Dios utiliza allí, usa en gran manera a Ageo para que le dé en esos 2 capítulos 4 mensajes a Zorobabel, a Josué y al pueblo. 4 sermones, y en cada uno de esos sermones, mi amado hermano, el Señor les está hablando acerca de el por qué no estaban siendo bendecidos. Les explica y les habla de 4 pecados que el pueblo estaba cometiendo y por eso no estaban siendo bendecidos. Pero qué maravilloso que el Señor, después que el pueblo acepta el mensaje, escuche bien, porque la palabra de Dios es para aceptarla, es para recibirla, es para meditarla, y entonces si obedecemos va a ocurrir lo que le ocurrió a este maravilloso pueblo.
Dice la palabra allí en el libro de Isaías, en el capítulo 55, versículos 8 y 9, el Señor dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y Él dice: ni vuestros caminos son mis caminos. Escuche, mi amado hermano, nuestros caminos no pueden ser los caminos del Señor. Los caminos del Señor, escuche bien, son perfectos. En nuestros caminos siempre va a haber imperfección, pero ojo, el Señor quiere que caminemos por la senda, que caminemos por ese camino que Él nos ha trazado, que es Cristo Jesús. Recordemos que el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted y yo tenemos que caminar entonces en Jesucristo. Ojo, muchas personas en este tiempo se quejan, muchas personas en este tiempo lloran, muchas personas en este tiempo dicen ¿por qué? Muchas personas en este tiempo no entienden lo que está pasando, pero probablemente es que no estemos realmente meditando y estemos razonando y estemos analizando en qué camino estamos andando y de qué manera estamos caminando el camino. Y el Señor dice también allí en ese versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los vuestros, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis amados hermanos, definitivamente el camino del Señor es perfecto y los caminos del Señor son más altos que los nuestros. Pero escuche, usted y yo necesitamos entonces caminar en ese camino que el Señor ha trazado. Queremos la bendición. ¿Qué tal si usted me dice amén si usted quiere ser bendecido? Yo quiero ser bendecido, pero ojo, no podemos tener la bendición si estamos en desobediencia. En estos días el pastor Jimmy predicaba y decía que al lado de la obediencia está la bendición. El resultado de la obediencia, mi amado hermano, es la bendición. Ojo, el resultado entonces de la desobediencia es todo lo contrario. Y Dios no quiere que tú vivas una vida en maldición. Dios quiere que tú vivas una vida en bendición. Pero para eso entonces el Señor nos enseña ahí en el Salmo 1. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. El Señor nos dice: ni estuvo en camino de pecadores. Es bienaventurado, escuche, es bendecido, es dichoso, dicen las otras versiones. El hombre, escuche bien, que no se detiene en ese consejo de malos, ni se detiene a pecar en el camino con los pecadores. Allí es donde está el punto de la enseñanza que el Señor quiere darnos el día de hoy. Usted y yo no podemos caminar en el camino de pecadores. No podemos andar en silla de escarnecedores. No podemos detenernos a escuchar el consejo de los malos. No, usted y yo somos diferentes. Somos hijos de Dios. Al contrario, mi amado hermano, usted y yo debemos entonces conquistar esas vidas que están perdidas y están caminando fuera del camino de la salvación, del camino del Señor que es perfecto. Dice entonces: bienaventurado, bendecido, escuche bien, es bendecido el varón que no se queda en el camino de los pecadores, ni se sienta en silla de escarnecedores, dice el Señor. Es un bendecido. ¿Usted quiere ser bendecido? Entonces, allí encontramos parte de la respuesta de lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Dice la palabra en el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Usted y yo necesitamos, mi amado hermano, obedecer al Señor y debemos deleitarnos en la palabra del Señor, debemos meditar la palabra del Señor, escuche bien como lo dice allí, de día y de noche. ¿Sabe? Es tiempo de leer la palabra de Dios, es tiempo de meditar la palabra de Dios, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar. Escuche bien, mira, una de las soluciones para nuestros problemas, para poder dejar ese pecado, ese hombre de pecado, es el ayuno, es la oración. ¿Sabe? No es en nuestras fuerzas, es en el Señor que podemos caminar entonces en ese camino que es perfecto. Dice entonces: será como árbol plantado, y ahí viene la bendición. El hombre que camina en el camino del Señor, el hombre que no se detiene a pecar, el hombre que vive en santidad, el hombre que obedece al Señor, será un hombre bendecido, un hombre bienaventurado. Es un hombre bienaventurado y bendecido. Y dice el Señor que entonces ese hombre es como ese árbol plantado junto a corriente de aguas, de ríos,
que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Escuche bien, y dice, y todo lo que hace prospera. Todo lo que hace prospera. Pues eso no era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. El pueblo estaba en desobediencia. El pueblo había decidido apartarse del Señor, y producto de haber decidido apartarse del Señor, entonces todo lo que hacía, escuche bien, les salía mal. Qué maravilloso es saber que el Señor Dios Todopoderoso nos dice que a los que aman a Dios, escuche bien, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito somos llamados. Ahora escuche bien, los que aman a Dios, las personas que aman a Dios, los que amamos a Dios, tenemos que ser obedientes para que todo nos ayude a bien. ¿Cuántos dicen amén? Mi amado hermano, usted tiene que tomar hoy como palabra cierta y certera que el Señor te está diciendo. La única forma, escúcheme bien, de que usted sea bendecido, la única forma de que usted camine como un bienaventurado, como una persona dichosa, como un hijo del Señor, como un heredero, y no camine como un mendigo, ni camine como un esclavo, escuche bien, es que andemos en obediencia. El Señor quiere bendecirnos, esa es la noticia maravillosa. Y algo tan maravilloso es que el Señor no nos está esperando para condenarnos, Él nos está esperando para perdonar. Entonces, vamos a ir viendo este día rápidamente, ¿verdad? Para ir avanzando, 8 versículos que están allí en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Vamos a leer solamente 8 versículos y vamos a hablar de esos 4 pecados que estorban para que los hijos de Dios seamos bendecidos. Esos 4 pecados que estorban para que los hijos de Dios caminemos en el camino que el Señor quiere por donde andemos. Dice el capítulo 1, versículo 1 del libro de Ageo, y estamos leyendo en la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra a Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel. Vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, ¿a quién? A Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. ¿Y qué fue lo que le dijo? Dice, diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Vamos a traer por un momento a colación el hecho de que Esdras, en el año 536 a.C., él pudo traer de regreso a un remanente de unas 50,000 personas a la Tierra Santa. Y en aquel momento Esdras comenzó a reedificar la casa, comenzaron nuevamente a hacer sacrificios, pero sabe, hubo gran oposición, hubo grandes pruebas, y esto hizo entonces que la gente bajara la guardia, que la gente dejara de hacer y cumplir con el propósito de Dios, y entonces que la gente dijese para aquel momento, mira, este no es tiempo de predicar el evangelio, no es tiempo de hacer la casa de Dios, de construir el templo de Dios, aún no es el tiempo. Y es todo lo contrario a lo que Dios les estaba mandando. Y es bien importante tener claro que entonces Dios usa a 4 hombres maravillosos para la reconstrucción de ese templo. Y esos 4 hombres ya los hemos mencionado el día de hoy. Los 2 profetas, Ageo y Zacarías, y entonces el gobernador Zorobabel del pueblo de Judá y el sacerdote Josué. Y finalmente el templo, la casa de Dios fue construida. Pero vamos a ver qué pasó en ese transcurso de ese tiempo donde el Señor está hablando a través del profeta Ageo, hablándole al pueblo. Y entonces el Señor les dice, versículo 4, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? El Señor les dice, si hay tiempo para que ustedes construyan sus casas, para que tengan casas artesonadas, casas lujosas, y entonces para construir mi casa no hay tiempo.
Y entonces allí encontramos el primer pecado. Más adelante lo vamos a nombrar. Dice entonces el versículo 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y ese es el tema del día de hoy. El Señor quiere que usted y yo reflexionemos sobre el camino por el cual andamos. Así como el Señor habló a través de de Ageo para aquel tiempo, es el mismo Señor que nos está hablando a través de Ageo para este tiempo. Y el Señor dice, es tiempo de meditar bien sobre vuestros caminos. ¿Se ha puesto usted a meditar sobre el camino por el cual está caminando? ¿Se ha puesto usted a reflexionar? ¿Se ha puesto usted realmente a analizar en la presencia del Señor si todos sus caminos están yendo conforme al Señor lo dice? ¿Le has dicho al Señor últimamente, Señor, líbrame aún de los pecados que me son ocultos? ¿Le has dicho al Señor de verdad, Señor, vengo este día porque quiero hacer las cosas bien para ti, que ya no viva yo, sino que Cristo viva en mí? ¿Realmente te has detenido un tiempo? ¿Sabes? Estamos viviendo unos tiempos que son abrumadores, unos tiempos que van a millón. Todos los días se están pasando increíble de una manera muy rápida. Ya otra vez es domingo, así decimos cada vez que llega el domingo. O ya otra vez es lunes, hay que salir a trabajar. Y es rápido, las semanas se están pasando de una manera muy, muy rápidas. Y la preocupación que el Señor seguramente tiene es, ¿están tan inmersos en ese mundo? ¿Están tan inmersos en el trabajo? ¿Están tan inmersos en el día a día? ¿Están tan inmersos en lo que están haciendo que no se han detenido a pensar y a reflexionar, a meditar sobre cómo es el camino por el cual están andando? A veces estamos tan metidos y tan involucrados en lo que estamos haciendo en el trabajo, y se presentan las deudas y se presentan los problemas y vienen las situaciones, y entonces estamos clamándole al Señor. Pero escuche, hay cosas que no están agradando a Dios. Hay cosas que no están exaltando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay cosas que están ofendiendo a nuestro Señor. Y el Señor dice, es tiempo de meditar. Es tiempo de meditar. Le dice el Señor a su iglesia, meditad bien sobre vuestros caminos. Versículo 6 dice, sembráis mucho, escuche bien, y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja al jornal recibe su jornal en saco roto. ¿Sabe? Eso le puede estar pasando a muchas personas. Hay personas que dicen, pero bueno, ¿qué pasa? Gano buen dinero y entonces cuando voy a ver no tengo nada. ¿Qué pasó con el dinero que hice? O hay personas que pueden estar inclusive sembrando las tierras, y cuando van a ver el sembradío, ven que aquello se ahogó, aquello se murió. ¿Por qué? Es lo que estaba pasando en ese tiempo con el pueblo de Judá. Ellos estaban yendo en contra de la casa del Señor, no querían obedecer al Señor, no querían construir el templo de Dios, y entonces el Señor retuvo la lluvia, escuche bien, para que la lluvia no mojase la tierra. El Señor retuvo y sopló para que entonces viniese granizo y para que entonces se secaran los sembradíos. Y entonces el Señor les dice, ¿por qué? Porque han desobedecido. Entonces dice la palabra en el versículo 7 del libro de Ageo capítulo 1, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Nuevamente dice, meditad sobre vuestros caminos. Una y otra vez el Señor está diciéndonos que debemos meditar sobre nuestro camino, sobre el camino por el cual estamos andando. Dice el Señor, versículo 8, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vamos a dejar hasta ese versículo 8 la lectura, pero yo voy a pedirle que usted en casa termine de leer el capítulo 1 hasta el versículo 14, ¿verdad? Que es el final del capítulo 1, y lea por favor el capítulo 2 en una manera muy detenida, meditando lo que el Señor tiene allí. Ahora,
Hay 4 pecados que están descritos acá, que son de estorbo, escuche bien, fueron de estorbo para que el pueblo en aquel momento edificara el templo, y hoy en día siguen siendo de estorbo, escuche bien, para que usted y yo como hijos del Señor caminemos en el camino del Señor de la manera que Él quiere que caminemos, y también para que este templo que hablamos en estos días, que es la casa del Señor, que es casa del Espíritu Santo, que allí mora el Espíritu Santo, entonces también sea reedificado. Recordemos que el Señor le dio a Zorobabel para aquel momento la tarea de edificar y reconstruir la casa de Dios, y por eso es que entonces Zorobabel es visto, ¿verdad?, como una ilustración de Cristo en aquel tiempo. Y luego entonces el Señor trae a Jesucristo para que salve a la humanidad y para que este templo y su casa, la iglesia, sea reedificada. Vamos a ver entonces rápidamente esos 4 pecados que el pueblo estaba cometiendo. Sí, número 1, el pueblo estaba anteponiendo sus deseos ante Dios. El pueblo estaba anteponiendo su vida ante Dios. Primero estaba andando el pueblo de una manera egoísta. El pueblo estaba diciéndole al Señor: no tengo tiempo para ti. El pueblo le estaba diciendo al Señor, la gente le estaba diciendo al Señor: no, hoy es un día muy lluvioso, hoy no voy a salir a evangelizar. No, aún no es tiempo de construir la casa de Dios, porque tengo que hacer mi casa. Tengo que ponerle más oro a las ventanas, tengo que tener algo más ostentoso. Y sabe, entonces el pueblo dice, Dios le dice al pueblo: esa no es la manera, porque si vives en desobediencia, entonces no serás bendecido. Entonces vas a trabajar y no vas a ver el fruto del trabajo. Vas a sembrar y no vas a cosechar. Vas a ganar el dinero y se te va a ir al bolsillo como que si fuese un saco roto. Todo se va a desvanecer. ¿Por qué? Porque estás en desobediencia. Versículo 6 del capítulo 1. Entonces, ese primer pecado que estaba estorbando y hoy puede estar estorbando que nuestras vidas caminen en el propósito de Dios y nuestras vidas estén realmente dedicadas a lo que Dios nos ha llamado, es que nosotros pongamos primero nuestras necesidades, nuestros deseos, antes que poner el propósito de Dios en nuestras vidas. Y allí podemos entonces pensar rápidamente en lo que dice el libro de Mateo capítulo 6 versículo 33. ¿Qué dice el Señor? El Señor dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice el Señor? Y las demás cosas vendrán por añadidura. Claro que sí, las demás cosas son importantes también. Es muy importante, ¿verdad?, que nosotros tengamos lo necesario para vivir, que nosotros podamos tener el vestido, podamos tener el alimento, podamos tener todo lo que necesitamos. Pero el Señor dice: ojo, primero busquen de mí, pónganme a mí de primero en todas las cosas. No se pongan a ustedes de primero, no antepongan sus deseos antes que buscar al Señor. Él dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y también podemos agarrar este día, ¿verdad?, como una palabra muy propicia y una promesa maravillosa, lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 19. El Señor dice: más Dios suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que os falte, y lo suplirá en Cristo Jesús. Así que, mi amado hermano, vale la pena entonces poner primero a Dios, buscar primeramente el reino de Dios. El segundo pecado entonces es que el pueblo empezó a mirar hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante. Y escuche bien, usted y yo como hijos de Dios no estamos llamados a mirar hacia atrás. Usted y yo como hijos de Dios estamos llamados a mirar hacia adelante. Eso es fe. Si el Señor dijo ahí en el capítulo 2, versículo 9, que la gloria de esta casa, la gloria postrera, será mayor que la primera, hacia allá es que usted y yo debemos apuntar. No podemos apuntar hacia atrás como estaba haciendo el pueblo en ese momento. ¿Sabe? Ellos se reunieron el último día de la fiesta de los tabernáculos y en vez de haber habido en ese momento gozo, alegría, lo que había era gente que se estaba quejando, gente desanimada. ¿Por qué? Porque estaban viendo hacia atrás. Porque dijeron: hace 16 años que se pusieron los cimientos y en aquel momento habían ancianos que miraban hacia el templo de Salomón y decían: el esplendor de la casa de Salomón era tan hermoso y aquí no vemos eso. Y empezó la crítica. Y ahí está el pecado.
la gente empezó a ver hacia atrás y empezó a criticar. No permitamos que eso nos pase hoy en día. ¿Sabe? Dios ha reedificado a través de su Hijo Jesucristo su casa. Y Él ha puesto en su casa lo necesario para este tiempo. Y es el Espíritu Santo el que guía su casa. Así es que no perdamos nosotros la brújula. No perdamos el enfoque y empecemos a ver hacia atrás, porque entonces ese es un pecado que ofende al Señor. Porque cuando empezamos a ver hacia atrás y empezamos a decir, oye, pero es que antes era mejor. ¿No has escuchado ese dicho que hay por allí de muchas personas que dicen, éramos ricos y no lo sabíamos? Eso es una forma de quejarse. Eso es una forma de decir, bueno, pero ahora ¿qué va a pasar? Yo quiero decirte este día en el nombre de Jesús que mi Dios pues suplirá conforme a sus riquezas en gloria todo lo que os falte, que la gloria postrera será mayor que la primera. Sabe, un día el Señor vendrá y en ese reino milenial, escuche bien, cuando estemos todos juntos, esa gloria postrera no será comparable en nada con ese esplendor de la casa de Salomón. El pecado número 3, ¿verdad? Para ir avanzando, es que dejemos pecados sin confesar. Y eso nos lleva a vivir en inmundicia. Cuando nosotros no hemos confesado los pecados, entonces estamos viviendo una vida en inmundicia. Y eso no deja, escuche bien, que la obra de Dios avance. Ahí se presenta una situación y es que Dios le habla nuevamente a los sacerdotes y les dice, dile esto a ellos, Ageo. Si alguien va con su ropa y en la ropa lleva una carne sagrada y va y toca el pan y toca otras cosas, el vino, esa que está tocando se va a santificar. E inmediatamente los sacerdotes contestaron, no. Pero entonces si alguien va y toca un cadáver, toca algo que está muerto y va y toca ese vino y toca ese pan y toca esa comida, eso se va a contaminar. Inmediatamente dijeron, sí se va a contaminar. Esa es la enseñanza que el Señor nos está dando este día. ¿Sabe? Cuando nosotros realmente tenemos pecados sin confesar, estamos viviendo una vida en inmundicia. Estamos viviendo una vida de pecado. ¿Y qué nos dice el Señor? El Señor dice, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Y la respuesta es, el limpio de manos y de corazón puro, que no ha elevado su alma a cosas vanas ni cosas malas. El Señor quiere que usted y yo entonces caminemos en santidad, que confesemos los pecados a Él de todo corazón, que vayamos postrados a sus pies y le digamos al Señor de verdad. Pero hay un detalle ahí interesante también, y es que el Señor quiere que confesemos el pecado y nos apartemos del pecado. ¿Sabe? No podemos confesar el pecado y seguir abrazados del pecado. Hoy confieso el pecado y mañana vuelvo a pecar. Mañana confieso el pecado y pasa mañana vuelvo a pecar. Y así se me va la vida, pecando y ofendiendo a Dios. Y entonces veo una vida que no prospera. Veo una vida que no es como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. ¿Pero por qué? Porque es una vida que se ha detenido en el camino de pecadores. Es una vida que se ha sentado en sillas de escarnecedores, inclusive a escuchar cómo hay blasfemias contra la palabra y contra el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Dios quiere que usted y yo no vayamos a cometer ese pecado, ¿verdad? Que en aquel momento el pueblo estaba cometiendo. Y el último pecado que estaba ocurriendo en el pueblo era la incredulidad. Y note usted que la incredulidad era justamente del gobernador de Zorobabel. Pero entonces el Señor le habla a Zorobabel y le dice, hijo, tú para mí eres como anillo de sellar. Eres como una piedra preciosa. El Señor le habla a Zorobabel y le dice, hijo, yo te escogí. Hijo, tú eres el hombre para este tiempo, para que haga la tarea de construir el templo. ¿Sabe? Cuando nosotros tenemos incredulidad, eso impide que la obra del Señor avance. Pero Dios le habló de una manera tan especial a Zorobabel, que entonces imagínate cómo se pudo haber sentido Zorobabel en ese momento, reanimado, fortalecido, confortado. Y es lo que Dios quiere este día hacer con cada uno de nosotros. Ese cuarto pecado es la incredulidad. Por favor, saquemos de nuestra vida la incredulidad. Ahora vamos a lo
que el Señor realmente este día quiere que nos centremos. Y son esas 4 promesas que también les dio a estos hombres y al pueblo. 4 promesas de Dios. 4 pecados, 4 promesas. 4 promesas maravillosas. La número 1 es el Señor les dijo: yo estoy con vosotros. Y sabe, amado, amada iglesia, gran campaña de fe, el Señor nos dice este día: hijos, yo estoy con vosotros. Si ustedes caminan en mi camino y caminan en obediencia, yo estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Sabe? Cuando el pueblo escuchó el mensaje, cuando Zorobabel escuchó el mensaje y Josué, hijo de Josafat, escuchó el mensaje, escuche bien lo que pasó. Hijo de Josadá, perdón. Entonces Dios les bendijo. Entonces Dios los llevó de su mano. Entonces ellos empezaron a ver la gloria de Dios. Pero ¿sabe qué? Pasaron días. Mira, el primer mensaje fue por allá en el 6º mes del año. Y ya había llegado diciembre, 24 de diciembre, y aquella gente todavía estaba esperando la respuesta del Señor. ¿Pero por qué? Porque no habían limpiado los trapos de inmundicia. ¿Por qué? Porque no habían decidido sacar la incredulidad. ¿Por qué? Porque habían pecados que no habían confesado. ¿Por qué? Porque no habían recibido la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque no habían decidido escucharle al Señor, que el Señor dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor también dijo en esas promesas maravillosas: no tengas miedo. Y es lo que el Señor nos dice este día: no temáis. Hijos, no teman, dice el Señor. Yo estoy contigo, no tienes por qué temer. Yo soy tu Padre, tú eres mi hijo, yo soy tu Dios, tú eres mi pueblo. No temas, dice el Señor. Entonces, número 1, dígale a la persona que está a su lado: el Señor está con nosotros. Y número 2, dígale: no tengas miedo. El Señor nos manda a no tener miedo, a no temer. Número 3, el Señor dice: yo los bendeciré. Gloria al Señor, porque es Él el que dice: hijos, yo los bendeciré. ¿Usted quiere ser bendecido? Acepte el mensaje del Señor. Viva en el camino del Señor. Medite cada día acerca de lo que está haciendo para el Señor. Camine entonces y será un bendecido del Señor. Y número 4, así como el Señor le dijo a Zorobabel: yo te escogí. El Señor te escogió, mi amado hermano. El Señor tiene contigo planes hermosos. El Señor tiene sueños maravillosos que realizar contigo. Pero entonces la pregunta este día es: ¿realmente ya tú estás caminando en esa obra que el Señor ha destinado que tú hagas antes que venga Jesucristo? La segunda es: ¿ya empezaste y hay algo que te detuvo y no has terminado y no has continuado esa obra? La siguiente pregunta es: ¿estás desanimado en este tiempo? Pues entonces el Señor inmediatamente nos dice: si eso es lo que está ocurriendo, por favor, saca de tu vida esos 4 pecados. Saca de tu vida entonces, mi amado hermano, el anteponerse ante Dios. Saca de tu vida el hecho de mirar hacia atrás y no tener fe y ir como un hijo de Dios, viendo hacia el invisible, llamando las cosas que no son como si fuesen. Saca de tu vida ese pecado que no has confesado y confiésalo. Saca de tu vida la incredulidad, dice el Señor, y entonces empieza a retener en tu corazón que yo estoy con vosotros, dice el Señor, que no debes tener miedo, que no temas, que yo los bendeciré, dice el Señor, y que yo te escogí, dice el Señor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 4, versículos 26 y 27 dice: fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. No te desvíes a ningún lado, aparta tu pie de la maldad. Y entonces el Señor dice: yo te bendeciré. Mi amado hermano, estamos en un tiempo donde lo único que usted y yo tenemos que hacer, escuche bien, es creer y obedecer. De lo demás, el Señor se encarga de todo. Si estás pasando por una situación adversa, si estás pasando por una prueba, si estás pasando por una tribulación, por un problema, yo quiero decirte este día, mi amado hermano, el Señor te quiere bendecir. El Señor está contigo. El Señor te escogió. El Señor es tu Dios. Él es el que te sustenta. Él es el que te fortalece. Él es el que te lleva de su mano. ¿Sabe? El Señor te dice: no debes temer. Lo único que tienes que hacer, mi amado hermano, es creer.
Y sí, esfuérzate un poquito por caminar en ese camino, como dice la palabra aquí. Fíjate bien dónde pones los pies y todos tus caminos serán seguros. Es nada más eso, meditar, razonar, ver con cuidado dónde estamos poniendo nuestros pies. Y dice, no te desvíes a ningún lado y aparta tu pie de la maldad. El Señor este día quiere que caminemos en el camino de Él, que es perfecto. Dice el Salmo que Él ha puesto nuestros pies como pies de siervas y nos ha hecho andar con firmeza en las alturas. Y voy a pedirle que usted rápidamente, ya estamos concluyendo, busque ahí el Salmo 18, que fue con el que iniciamos nuestra enseñanza el día de hoy. Salmo 18. Dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador. Dios mío, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Dice, invocaré a quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia, escuche bien, dice, invoqué y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Y la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó Él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por Él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Vamos a irnos al versículo 31, ¿sí? Del 18. Y dice entonces, el 30 dice, en cuanto a Dios perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en Él esperan. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Mi amado hermano, ese es Jehová. Es el que dice la palabra que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Medita este día, medita durante la semana, medita la palabra, medita por el camino que estás andando, medita por qué pides y no recibes, dices el Señor, porque pides mal, porque pides para gastar en vuestros deleites. Medita, ¿dónde estoy ofendiendo al Señor? Dile al Señor, Señor, líbrame aún de esos pecados que me son ocultos. Y yo basado en la palabra, te doy la garantía de que si caminas en el camino del Señor, que Él te hace caminar, que Él dirige tus pies, que Él endereza tus sendas, entonces serás un bendecido. Mis amados, vamos a tener un tiempo de oración. Y este tiempo de oración es para poder invitar a las personas que aún no han aceptado a Jesucristo y que quieren caminar en el camino de la salvación y de la vida eterna, que abran su corazón este día al Señor, ¿verdad? Para que reciban al Señor como su único y suficiente Salvador. Y entonces, caminando en obediencia, mi amigo que estás escuchando, a partir de hoy serás un bendecido, serás un bienaventurado, serás un dichoso, porque vas a detener tus pies de andar en caminos de perversidad y de maldad. Voy a pedirle que usted pueda repetir conmigo esta oración. Dígale al Señor: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, reconozco que estoy caminando por un camino de maldad, de pecado, de perversidad. Hoy me arrepiento de esos pecados, de todos los pecados, porque quiero aceptar a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Te pido, Señor, que me perdones. Clamo este día, Señor, que me limpies de toda inmundicia de pecado
Y te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que me laves con la sangre que derramó Jesucristo allá en la cruz y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor, porque a partir de hoy caminaré de tu mano en obediencia en tu camino, y tú serás mi Padre y yo seré tu Hijo. Tú serás mi Dios y yo seré tu pueblo. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Mis amados hermanos, quiero invitarte este día a que puedas detenerte por un momento, a que detengas la marcha que has estado llevando para meditar en vuestro camino, para que, afianzado en la palabra, puedas decirle al Señor: Señor, aquí estoy. No quiero seguir ofendiéndote, quiero adorar tu nombre. Vamos a orar por cada uno de los hogares ya para terminar, y también por los enfermos, y vamos a orar para terminar el servicio. Incline su rostro, y si usted tiene alguna persona invitada ahí en casa y esa persona necesita oración, yo voy a pedir que usted le sujete de la mano. Y aquí también en el templo, las personas que están, si tienen alguna necesidad, alguna petición, vamos a orarle al Señor. Y creemos entonces, ¿verdad?, que cuando le oramos al Señor, Él está escuchando nuestro clamor porque estamos en obediencia, y entonces viene la bendición y viene la respuesta. ¿Cuántos dicen amén? Si usted lo cree, entonces oremos al Señor. Padre, este día traemos delante de ti, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Traemos delante de ti, Señor, las necesidades que tenemos. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que traigas respuesta oportuna a nuestras vidas, que se haga tu voluntad, Señor. Padre, no queremos ver, oh Dios eterno, que lo que ganamos se desvanece. No queremos ver, Señor, que el salario es como si lo echáramos en un saco roto. No queremos ver, Señor, cómo se pierden las cosechas. No queremos ver, Señor, maldición. Queremos ver bendición, Señor. Por eso hoy decidimos caminar en tu camino que es perfecto, Señor. Te pedimos que endereces nuestros pies, nuestras sendas, que nos lleves por el camino de la bendición y de la redención y de la vida eterna. Señor, clamo en esta hora que bendigas a tu pueblo, que bendigas a cada hogar, cada familia, Señor, en el nombre de Jesús. Llénales de tu Santo Espíritu, Señor, que cada uno de nosotros podamos entender que es un tiempo para buscarte, que es un tiempo para adorarte, que es un tiempo para meditar, que es un tiempo para ayunar, que es un tiempo para estar aferrado a ti, a tu palabra, a tus promesas. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, cada familia, cada hogar, aún las personas, tus hijos que vienen a esta iglesia, que sus familias no se han convertido. Hoy declaramos para ellos, Señor, tu palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Créelo, mi hermano. Ponga esa oración allí a los pies de Cristo. Y este día también, Señor, oramos por las personas, nuestros hermanos que están pasando por problemas de enfermedad, Señor. Una vez más traemos a nuestra hermana Teresa, pero para declarar que ya tú la sanaste, Señor. Teresa de Áñez, damos gracias por el milagro que hiciste en ella, también el milagro que hiciste en nuestra hermana Lérida. Lo creemos, Señor. Creemos que ya tú la sanaste en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el milagro que hiciste en Jonathan Evia. Gracias, Señor, porque creemos que ya tú lo sanaste también. Te damos una vez más gracias por Verónica Jiménez, Señor, por el milagro que has hecho en ella, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús por cada una de esas personas y te damos gracias, Señor, porque entendemos que en este momento, Señor, que ya tú sanaste a Leslia. Damos gracias por su vida, por la vida de nuestra hermana Neisy de Velasco. Damos gracias porque ya la sanaste. Sanaste a cada uno de tus hijos, Señor. Hoy clamamos, Señor, por nuestros hermanos de otras iglesias que hemos estado orando, por nuestra hermana Sara, nuestra hermana Viviana. Pedimos en el nombre de Jesús y damos gracias por la sanidad, el milagro que has hecho en cada uno de ellos. Y así, Señor, a cada uno de tus hijos que en este momento están pasando por dificultades, por problemas, Señor, los presentamos delante de ti, Señor, entendiendo que tú quieres bendecir a tus hijos que están en obediencia, Señor. Ayúdanos a vivir en obediencia, ayúdanos a vivir en santidad, ayúdanos a vivir, Señor, para tu propósito y no para el nuestro. Muchas gracias, Dios. Hoy te bendecimos, te damos gloria, honor y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Síganos por favor en las redes sociales.
Búscanos allí en YouTube, ahí tienes todos los servicios que hemos tenido. Por favor, también en el blog de la iglesia, busca también por la página de la iglesia, live.gcdfe.org.be. Mis amados hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia, les amamos. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. En pro de seguir en contacto, te invitamos a que visites las redes sociales de la iglesia. Todas las puedes conseguir como Iglesia Gran Campaña de Fe, Facebook, Instagram, y también puedes visitar nuestra página web. La página web la puedes conseguir como gcdfe.org.be. También puedes visitar nuestro canal de YouTube. ¿Sí? Todo lo puedes hacer por allí, por las redes. Y puedes visitar el blog, que es blog.gcdfe.org.be, donde vas a conseguir material edificante, palabras de vida, que siempre vamos a estar allí colocando para que ustedes puedan seguir en sintonía con el Señor. Un abrazo a la distancia.